¿Cómo valoramos otros parámetros muy interesantes a la hora de valorar el riesgo cardiovascular? Bueno, en principio, insisto en que se puede utilizar como primera medida básica, porque el paciente muchas veces viene con un análisis de sangre muy elemental, donde siempre está el colesterol y donde debería de estar siempre el HDL colesterol y los triglicéridos. Hay que ver el cociente, la proporcionalidad que hay entre triglicéridos y HDL. Hace ya pues casi, sí, 5 años ya, han pasado desde un congreso internacional donde participamos varios docentes y entre ellos pues un amigo que además es cardiólogo, hablamos acerca del tema del colesterol, ¿no? Y nos preguntaron, bueno, me preguntaron a mí, a pesar de que era el cardiólogo, y sobre los niveles de colesterol, esto del 200, ya pues, superar el 200 riesgo, y yo di las explicaciones en las que creo, y luego dice de todos modos, bueno, pues el doctor Chacón puede expresarse al respecto, ¿no? Que es cardiólogo con buena formación y a ver si lo que yo estoy diciendo es correcto, ¿no? Y efectivamente coincidíamos, ¿no? El colesterol total como valor de riesgo cardiovascular es una estupidez supina. Se pueden utilizar muchos argumentos para explicar esto. Muchos. Desde poblaciones que son muy longevas y no conocen apenas las cardiopatías y tienen niveles de colesterol total elevados, más elevados que nosotros, hasta algo tan simple como que hace 30 años, cuando yo empezaba, el colesterol, los niveles eran hasta 260, luego nos bajan a 240, luego nos bajan a 220, ahora nos bajan a 200, y con a este ritmo de bajada, dentro de poco todos tendremos hipercolesterolemia. Y además, algo tan simple como que el colesterol es esencial para la vida. Si nos obsesionamos con bajar demasiado los niveles de colesterol total, podemos estar cometiendo una estupidez que perjudique la salud, simple y llanamente. Y luego que estudios significativos, relevantes, que demuestren que el colesterol total lo podemos tomar como un parámetro para valorar el riesgo futuro cardiovascular, no los hay, significativos no los hay. Sí los hay sobre otras cosas, y ahora de hecho os voy a mostrar alguna de ellas. Así que creemos que es, por ejemplo, primer parámetro que podemos utilizar, bien sencillo, dividir los triglicéridos por el HDL. Y esa cifra hay que intentar que no supere el 2. Bien simple, ¿no? Tienes triglicéridos, por ejemplo, 100 y HDL tienes 50, pues esa proporción ya empiezas a estar en la frontera de lo que no interesa, ¿vale? 100 entre 50, 2, ¿de acuerdo? Si tienes un 150 triglicéridos y un HDL de 50, ¿la cifra cuál es? 3. Ya empiezas a meterte en una cifra que no interesa para nada, aunque muchas veces nos llegan pacientes que tienen incluso 250, 300 de triglicéridos y HDL de 38, 40. Eso para mí es importante. Eso es más importante que tener un colesterol total de 240. Y si el sujeto tiene, el paciente tiene 60 años de edad y tiene 230 de colesterol, no le demos, por favor, mayor trascendencia. Fijémonos en la proporcionalidad entre triglicéridos y HDL, ¿de acuerdo? Más importante. Insisto, y lo ideal, pues que el HDL, lo que llaman colesterol bueno, pues que esté un poquito más alto, quizás un 60, 65, 70, y que los triglicéridos estén pues, más o menos a la par o incluso un poco más bajo, 65, 70 triglicéridos o incluso más bajo, 50, 60, por ejemplo, ¿no? Bien. La homocisteína, obviamente, la PCR ultrasensible, en fin, hay muchas cosas que podemos valorar, y las apoproteínas. Bueno, ¿por qué he mostrado esto? Porque, bueno, el ciclo de la homocisteína. Homocisteína es riesgo vascular, indudablemente, ¿no? Muy interesante. Algunos estudios que hay ahora mismo sobre el por qué en algunos pacientes resultó especialmente letal el llamado SARS-CoV-2, el que parece ser que provoca la COVID-19. Sin entrar en aspectos polémicos sobre todo esto, lo que está claro es que algunos de los que padecieron la COVID-19 tuvieron graves problemas de coagulación, ¿no? Y parece ser que las poblaciones latinas, como somos nosotros, y los italianos, etcétera, pues parece ser que ese poliformismo genético que induce una alteración en el metabolismo de la coagulación y de la homocisteína también, que tiene que ver con los folatos y tiene que ver con ciertas enzimas que estáis viendo aquí en la conversión de la metionina en la homocisteína, ese poliformismo genético pudiera haber estado relacionado con una mayor letalidad
en el curso de lo que ocurrió en marzo, abril, en nuestro país y en otras poblaciones, sobre todo latinas. Bueno, hay muchas teorías al respecto, ¿no? Pero no despreciemos el impacto del aspecto de la coagulación y de este poliformismo en el metabolismo de la homocisteína. Bien, y la importancia del endotelio vascular luego va a volver a salir en la relación con la inflamación que se produce en el endotelio vascular. Ahí es donde se produce, perdón, valga la redundancia, provoca un problema serio, la homocisteína. La PCR ultrasensible, pues aquí tenéis, ¿no? Hay muchos estudios que indican, pues como estáis viendo en este resumen, la PCR es el marcador de inflamación vascular más estudiado y validado hasta la fecha. Ojo, los niveles de PCR ultrasensible, no la PCR simplemente, sino la PCR ultrasensible, pueden predecir el riesgo de enfermedad cardiovascular. Y bueno, luego empieza a dar una serie de datos, estudios que se han realizado, hay más, desde luego, más estudios realizados, muy interesantes sobre proteína C reactiva ultrasensible, riesgo cardiovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2. En fin, hay estudios de proteína C ultrasensible como factor independiente de riesgo en población con y sin antecedentes cardiovasculares. Bueno, pues hay muchos más informes, PCR reactiva de alta sensibilidad, riesgo de enfermedad cardiovascular. Bueno, sería extenso. Curiosamente, no se hace mucho la PCR ultrasensible en nuestro país, ¿no? Y a veces cuando la pedimos, muchas veces, perdón, valga la redundancia, se ponen pegas, pero es un factor importante. Otro factor trascendental que ya he hablado de él son los triglicéridos, ¿de acuerdo? He querido tomar textualmente este comentario tomado de un médico de la Clínica Mayo, que me venía muy bien el comentario porque está relacionado con algo que siempre le he dado mucha importancia, que son los niveles, mejor que los niveles, lo que suponen la presencia de triglicéridos en lo que se llama la VLDL, las lipoproteínas de muy baja densidad. Y es que lo estáis viendo aquí a la izquierda, ¿no? Este es un modelo simplemente y estáis viendo que todo lo que estáis viendo en amarillo, por poner un aspecto gráfico, son triglicéridos, ¿de acuerdo? Un poco de colesterol, pero sobre todo triglicéridos. Es el gran núcleo de una VLDL, son triglicéridos. Este médico decía, hacía este comentario. Hay varios tipos de colesterol, cada uno compuesto de lipoproteínas, grasas, y por lipoproteína contiene una mezcla de colesterol, triglicéridos, etc. Bueno, a lo que voy, que es lo importante. El colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad generalmente se estima como un porcentaje del valor de triglicéridos. Y ahí la importancia que antes comentaba, ¿no? De tener una referencia más importante en la proporcionalidad entre triglicéridos y HDL que el colesterol total. La mejor manera de reducir el colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad es reducir los triglicéridos. Perder peso, hacer ejercicio con regularidad, son muy importantes. Tal vez también, dice él, debas evitar los alimentos azucarados, por supuesto, y especialmente el alcohol. Un comentario sobre las dos protagonistas importantes, apoproteínas, en el riesgo vascular. Hablamos un poquito brevemente de la ApoB y de la ApoA1. Os leo un poquito, ¿no? La capacidad de estimular el transporte de lípidos por parte de las HDL, la que siempre decimos el colesterol bueno, ¿no? Parece ser exclusiva de la ApoA1. Insisto, la HDL sin la ApoA1 sirve de poco. Este proceso permite que las HDL realicen un lavado rápido y eficiente del exceso de colesterol y su almacenamiento como ester de colesterol. Es el transporte del colesterol por las HDL desde las células extrahepáticas hacia el hígado para ser eliminado por la bilis, es el mayor responsable del efecto protector de esta lipoproteína contra la aterosclerosis. Es decir, la HDL, el colesterol bueno, sería como el barrendero, permitidme la analogía, para ir limpiando colesterol, pero el barrendero sin escoba no sirve de nada, ¿vale? La escoba es la ApoA1, es la gran responsable de esa limpieza. No se suelen hacer análisis, a no ser que alguien lo solicite específicamente, de las apoproteínas. En otros países se hace de manera mucho más habitual que aquí, ¿no? Segundo aspecto importante, en la conversión del VLDL, la lipoproteína de muy baja densidad, a lo que
el paciente ve en la analítica, que es la LDL, perdón, la ApoB sufre un cambio conformacional que permitirá la unión de las LDL a su receptor y su salida de la circulación. Ahí está el problema, ¿no? Se han relacionado concentraciones elevadas de ApoB con estados de, otra vez, a la palestra, hiperinsulinemia y resistencia a la insulina. Nuevamente, factor metabólico clave, resistencia a la insulina. No se suelen medir, pero se pueden medir las apoproteínas D y A1 para establecer realmente de manera mucho más precisa el riesgo vascular que simplemente ver el colesterol total, ¿no? Y el HDL. ¿Tienen el colesterol total? Bueno, menos mal que ahora muchos médicos de atención primaria ya no se asustan tanto con el colesterol total y miran los porcentajes de HDL, etcétera, ¿no? Pero lo que creo que se puede hacer un poco mejor es darle más trascendencia a los triglicéridos, que a veces no se le da. Tienen mucha importancia, como acabamos de ver. Otro factor clave es el endotelio vascular. Y aquí me he querido poner en boca de un cardiólogo de mucha experiencia, ¿no? Que hacía este comentario. Dice, nosotros los médicos, por nuestros conocimientos, nuestra experiencia, nuestra autoridad, tenemos habitualmente un ego muy grande que nos impide admitir nuestros errores. Y él dice, pues bueno, voy allá, ¿no? Reconozco abiertamente que me he equivocado. Después de 25 años de experiencia como cirujano cardiovascular, con más de 5.000 operaciones a corazón abierto a mis espaldas, ha llegado el día de reparar el daño, lo dice, suena un poco fuerte, ¿no? Pero hay que entenderlo. Reparar el daño partiendo de fundamentos médicos y científicos. Estas palabras, bueno, se hicieron virales en las redes cuando las publicó, que ya hace unos años, de este cirujano cardiovascular norteamericano. Él declara que recomendar la ingesta de medicamentos contra el colesterol y una dieta baja en grasas ya no se puede defender desde un punto de vista moral. El motivo es que las dietas bajas en grasas son ricas en hidratos de carbono simples y complejos que destruyen activamente la pared de los vasos sanguíneos, provocando una inflamación crónica. ¿De acuerdo? Por tanto, la culpa no era de las grasas, como se nos inculcó durante 40 años, que por cierto habría que ver por qué se nos inculcó que la culpa era de las grasas, porque hace tan solo 3 años trascendieron unos documentos privados que establecían colaboraciones entre la industria azucarera norteamericana y la administración norteamericana para culpabilizar de las cardiopatías a las grasas y no al azúcar, ¿de acuerdo? Hay muchos documentos interesantes sobre esto, ¿no? Ahora sabemos que, bueno, pues esto no era cierto, ¿no? Evidentemente, el problema de las grasas es cuando son grasas de muy mala calidad y van asociadas, sobre todo asociadas a azúcares rápidos. Y entonces provocamos una inflamación crónica. Pero la culpa la tienen fundamentalmente los azúcares. Este cardiólogo hace este otro comentario que os quiero mencionar, ¿no? Porque me parece muy interesante. Cuando tras ingerir alimentos, en especial carbohidratos de absorción rápida, se produce un pico de hiperglucemia, determinados factores asociados a la subida de azúcar, como los productos de la glicación avanzada o los triglicéridos acompañantes, dañan el endotelio, la capa más interna de las arterias y, por tanto, la que contacta directamente con el flujo sanguíneo, modificando sus condiciones fisiológicas, las del endotelio vascular, ¿de acuerdo? Lo que se traduce en una menor producción del más potente vasodilatador conocido, el óxido nítrico, que en medicina preventiva, en medicina integrativa, llamarlo como queráis, le damos mucha importancia, aumentando al mismo tiempo la permeabilidad del endotelio al colesterol y al calcio, lo que aumenta las posibilidades para el desarrollo aterosclerótico. En definitiva, dice él, la sobrecarga glucémica actúa como un potente cepillo metálico, estamos hablando de metabolismo, sobrecarga glucémica, metabolismo, como un potente cepillo metálico sobre esa finísima capa unicelular a la que llamamos endotelio y del que depende la salud de nuestras arterias. Así que, realmente, ¿cuál es el problema? ¿Es el colesterol, los depósitos de calcio? ¿O es que el endotelio ha perdido flexibilidad y calidad? Está, por decirlo de una manera sencilla, astillado y permite que se vayan adhiriendo estas moléculas grasas y colesterol. Pues eso es la calidad del endotelio vascular, efectivamente, ¿no? ¿Y qué factores perjudican a la calidad del endotelio vascular? Pues se perjudican los mismos factores que provocan la esteatosis hepática no alcohólica, el hígado graso, etc. Consumo habitual de azúcares, incluido el almidón,
Por eso nos sirve que dicen algunos pacientes, no, yo no soy goloso, ¿no? Pero sin embargo luego están enganchados literalmente al pan, sobre todo al pan blanco, con un índice glucémico muy alto realmente, no tan lejano del azúcar, de la sacarosa, ¿eh? No olvidemos que un polisacárido compuesto de amilosa, amilopectina, el polisacárido luego se disgrega gracias a la amilasa salivar, amilasa pancreática y disacaridasas, y finalmente también se comporta como eso, como azúcar, no se nos olvide, que a veces se nos olvida, ¿no? La falta de grasa saludable, omega 3 especialmente, el sedentarismo, el estrés oxidativo, el sobrepeso, la falta de alimentos ricos en clorofila, es decir, verdura, y pigmentos vegetales antioxidantes. Bueno, eso es una estrategia que utilizamos para fortalecer el endotelio vascular en la NCA, en la nutrición celular activa, vitamina C, lisina, coenzima Q10, en fin. Bueno, un poquito micrometabolismo, sin entrar en las profundidades de la mitocondria, pero simplemente es un recordatorio sobre que aunque las mitocondrias las vamos a encontrar en prácticamente todas las células, no todas, pero prácticamente todas las células de nuestro cuerpo, hay algunos órganos que son, por decirlo así, muy dependientes de un elevado metabolismo mitocondrial. Y entre ellos tendríamos, por supuesto, el músculo, el hígado, el cerebro, indudablemente, pero también el corazón. No debemos de olvidar la trascendencia de la cantidad o porcentaje que tengamos de lo que se llama grasa blanca o grasa parda, es decir, adipocitos blancos, adipocitos marrones. No me puedo extender mucho en esto, pero es muy interesante si veis el gráfico, porque la grasa blanca, que es, comillas, la mala, ¿no? Por lo menos la que está asociada a diferentes patologías, tiene una composición grasa dominante, un núcleo que está, a ver, la expresión que utilizaría, desplazado, hasta casi la membrana, y un poquito de mitocondrias disfuncionales, de hecho, muchas veces, ¿no? Y un adipocito marrón, que es marrón, aunque esto solo es un dibujo, ¿no? Pero es porque tiene mucha cantidad de mitocondrias activas y está asociado a un mayor riesgo de patologías y de alteraciones metabólicas y sus patologías consecuentes. Al adipocito blanco, almacén de energía, lipogénesis, adipogénesis, bajo contenido mitocondrial, componente básico que, pues otra vez, los triglicéridos. Y la grasa parda, o adipocito marrón, muy importante para el gasto energético, para la termogénesis, para la beta-oxidación, alto contenido mitocondrial, componente básico citoplasma, bueno, como debe de ser, ¿no? Pérdida de peso asociado a una mayor pérdida de peso y mejora la resistencia a la insulina. En cuanto a la función bioenergética mitocondrial normal, es básica para el cardiomiocito, para su funcionamiento normal. Una función bioenergética mitocondrial anormal, a nivel vascular, provoca miocardiopatías isquémicas, defectos en la conducción cardíaca, miocardiopatías hipertróficas y dilatadas y miocarditis. Hablaremos más de esto en algunos seminarios de NCA a final del año, de este año, primeros del 2021. Recomendaciones convencionales para evitar el riesgo cardiovascular. Bueno, generalmente se acepta que el tratamiento para el síndrome metabólico, es, por decirlo así, la antesala de algunas cardiopatías o de muchas, consiste en abordar cada uno de los factores que han provocado su aparición para intentar revertirlo. La atención del síndrome metabólico comprende dos objetivos fundamentales. Primero, reducción de causas subyacentes, obesidad, inactividad física, tabaquismo, hábitos higiénico-dietéticos inapropiados. Y dos, tratamiento de los factores de riesgo lipídicos y no lipídicos asociados. En realidad, la mejor opción terapéutica sería aquella que se enfocase en la raíz. Pero hay que entender que si simplemente se utilizan fármacos para los síntomas ya que están apareciendo, ¿no?, clínicamente, y no hacemos un enfoque etiológico, causal, pues realmente no vamos a tratar ninguno de los factores que han provocado la cardiopatía o que están por provocar la cardiopatía. La reducción del peso, el incremento de la actividad física, sin duda tienen un impacto, ¿no? Imaginaros, por ejemplo, este estudio, 30 minutos de ejercicio 3 veces por semana, ¿vale? ¿Quién no puede hacer eso, no? Durante 20 semanas logró reducir el porcentaje de afectados de síndrome metabólico en un 32%. Pues es mucho, ¿no? Un error común. Dieta
que se recomienda, hipocalórica y restrictiva. No suele funcionar. ¿Acordáis de lo de la leptina? Pacientes con mucho peso, le pones una dieta muy restrictiva y literalmente no la soportan, no la aguantan. Así que hay que buscar una alternativa mucho más inteligente que no genere altos niveles de ansiedad y que al final hacen que el paciente termine claudicando y volviendo a sus malos hábitos. Otro detalle importante en el tratamiento de problemas asociados es cuando el colesterol empieza a estar elevado y la medida clásica que conocemos todos es el uso de las estatinas, ¿no? No se nos debe de olvidar, ya sé que esto los sanitarios lo conocéis bien, pero por si acaso hay que recordarlo, que la síntesis de colesterol ocurre paralelamente a la síntesis de coenzima Q10. Por tanto, las estatinas actúan también sobre el metabolismo de la coenzima Q10, no solamente sobre el colesterol, ¿no? Y la reducción de la coenzima Q10 con el uso de estatinas, pues suele ser más dramática de lo que cualquiera se puede imaginar. Tan solo en muy poco tiempo, en 30 días, una reducción de hasta el 49% de la coenzima Q10 con el uso de estatinas. Y no olvidemos que la coenzima Q10 es factor clave del metabolismo mitocondrial y factor clave de la protección vascular.